Y entramos ahora en la sección de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Alba. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo para todos los oyentes. Muy bien, después de todo lo que hemos podido escuchar de San Juan de la Cruz, ahora nos metemos en la vida de Santa Teresa, en este periodo de su vida en el que se encontraba en Toledo, y luego va a venir aquí para Ávila y en casa de doña Luisa la Cerda, y va a escuchar también los consejos de San Pedro Alcántara en torno a lo que ya estaba pues ya realizando de lo que sería la reforma y la fundación de San José. Sí, los cimientos espirituales, ¿no? Conceptuales de la reforma. Es decir, que a la vez de levantar una fundación desde un punto de vista exterior, que sería levantar un convento, un monasterio, cuando se reforma una orden, como es el caso de lo que estaba haciendo la Santa, pues realmente ahí tiene que haber un pensamiento, una espiritualidad profunda, ¿no? Para que aquella casa se vaya levantando. Este periodo de la vida de la Santa en Toledo, pues justamente le dio esta oportunidad a la vida para reflexionar sobre esto. No solamente para ir solucionando problemas técnicos de la construcción, de cómo hacerlo, las paredes y todo lo que hemos estado viendo, sino realmente para poner los cimientos espirituales para toda la reforma. Que es más difícil que los ladrillos. Pues sí, sobre todo porque requiere de oración, de meditación y de poner todo en los brazos del Señor y que sea Él el que dirija las cosas. Habíamos visto en el programa anterior cómo el conocer a una beata carmelita que se llamaba María de Jesús Yepes la había impresionado mucho a la Santa, porque esta monja se había ido desde Sevilla hasta Roma para pedir un breve para una reforma parecida a la que quería hacer nuestra Santa. Y cómo es todo, quería esta monja fundar en pobreza, cómo le habían pedido a la Santa también su opinión, y para poder dar la opinión sobre otra persona, ella había hecho esto que habíamos comentado. Había entrado dentro del conocimiento de sí. Había entrado dentro y se había dado cuenta que tenía todavía que meditar, orar mucho sobre todos estos cimientos de lo que sería propiamente la espiritualidad, ¿no? De toda esta nueva reforma. En esto, como comentábamos, fue muy importante, como en tantas cosas, la opinión de Fray Pedro de Alcántara. Uh-huh. Importantísima. Cuando la Santa le pidió su opinión sobre la vida de esta señora y sobre todo el tema de la pobreza, porque ella en principio dudaba si fundar o no en pobreza, pues entonces llega esta carta, que por eso se llama carta fundacional, una carta en la que Fray Pedro le explica completamente a la Santa por aquí es por donde tiene que ir, ¿no? A apostar por la pobreza y sobre todo algo muy importante, que es lo que vamos a ver en unos retazos, en unas líneas, ¿no? Seguir los consejos de Jesucristo con la mayor perfección, ¿no? Que quizá ese es el kit de la cuestión, es decir, ahí está la raíz realmente de la vida espiritual, ¿no? De cualquier vida espiritual, ¿no? Y por supuesto la de la Santa. Entonces, seguir los consejos, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo y hacer de ellos, por tanto, los cimientos de la fundación. Los consejos evangélicos el primero, como sabemos, la obediencia, ¿no? Según dice la Santa, y nos lo dice en un texto muy bonito de Fundaciones 5, ella define así esta raíz, como podemos decir, de la obediencia dentro de los consejos evangélicos. Obediencia en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa que entienda que quiere, no la queramos con nuestra voluntad. Uh-huh. Esa es la verdadera obediencia, ¿no? Estar con nosotros nuestra voluntad conforme con la de Dios. Es decir, si vamos en esta relación orante que nos plantea la Santa de amistad con el Señor, en donde realmente la persona no debe de conformarse más que de hacer la voluntad del Señor y ser obediente, por tanto, a lo que dentro de su alma el Señor le va poco a poco mostrando, ¿no? Por lo tanto, la vida de oración se constituye como el suelo para poder desarrollar esta y las demás virtudes, como vamos a ver, ¿no? Y los consejos evangélicos que la Santa nos dice. El segundo de estos consejos evangélicos pues es la pobreza. En esto la Santa ya cogió un modelo que la venía muy bien, ¿no? Para poder plantearse interiormente y exteriormente toda la reforma. Siguió el modelo de los santos patriarcas y por tanto dejó a un lado ya la idea de fundar con renta, ¿no? Tenemos algunas frases muy, muy significativas de la Santa, por ejemplo una en Camino de Perfección que dice: grandes muros son los de la pobreza. Sí.
estos muros, ¿no?, en los que el alma puede llegar al conocimiento del Señor, ¿no? La pobreza realmente ayuda en todo este camino. Y luego dice también otro texto en Camino de Perfección 19: 13 pobrecitas, para 13 pobrecitas cualquier rincón les basta. Y dice: una pobre monja de San José pueda llegar a señorear toda la tierra. Es decir, pobreza y señorío, que es algo que la santa nos relaciona siempre. Pobreza y señorío, ser señores y ellas, las monjas, señoras, ¿no? Ujú. Señoras, es decir, señor. No, ella que había tenido la imagen en estos días de doña Luisa de la Cerda, que veíamos como el señorío de doña Luisa le parecía a ella, Estaba que no era atrapada. atrapada completamente, el verdadero señorío que da, curiosamente, padre, la pobreza. Ujú. No lo dan las riquezas, no lo da el tener muchas cosas, sino justamente quitarnos de todo aquello. Esa libertad. Libertad, ¿no? Sí. Y que la pobreza, dice la santa también en Camino de Perfección, la pobreza que es tomada por solo Dios, la verdadera pobreza, trae una honraza consigo que no hay quien la sufra. Una honra, ¿no? Una honra interior. Otra, sabemos la santa, ¿no?, cómo había buscado toda su vida la honra. O sea, es una cosa como clásica, ¿no? Pero la verdadera honra, ella la pone al lado de la pobreza, ¿no? Y poco a poco, como para vivir, para Teresa vivir en pobreza absoluta, es fiarse de la providencia. Y por tanto, concretada simplemente en que el Señor proveerá. No tenemos nada, somos pobres, somos unas mujeres muy pobres, no tenemos nada. El Señor nos va a proveer, nosotros vamos a trabajar manualmente para poder subsistir, pero va a ser el Señor el que nos va a proveer. Ahí está la verdadera pobreza. Sí, una pobreza que, como estás descifrando, María Ángeles, es la dignidad en la pobreza. A veces podemos pensar, bueno, miseria en la pobreza, ¿no? En este caso, como vivo de la providencia, vivo con una gran austeridad, pero bueno, me siento esposa de Jesucristo, hija de Dios, y la dignidad que yo me siento en medio de esa sencillez de vida. Claro, y sobre todo cuando se confía en la providencia de tal manera Ujú. que ya lo confías completamente en la providencia. Por tanto, eres pobre de espíritu porque todo te va a venir. No tienes que preocuparte, más que tienes que vivir, ¿no? Porque el Señor es el que te va a proveer. O sea, es un voto de confianza grandísimo en el Señor y en la providencia, ¿no? Lo que nos enseña la Santa, ¿no? Creo que una lección también teresiana preciosa, ¿no? Sí. Que podemos muchas veces volver nosotros a meditar, ¿no? Y es muy interesante y destacar el consejo de San Pedro Alcántara, alguien que Santa Teresa lo escribió como hecho de raíces de árbol, la pobreza que este hombre vivía y el consejo que le va a dejar a Santa Teresa. También yo pienso incluso un hombre que, bueno, ya viene de paso de la vida, incluso morirá al poco tiempo, como que uno ya va percibiendo, o sea, qué es verdaderamente la pobreza en la vida religiosa. Era el ejemplo realmente Sí. ante la santa, ¿no? De un hombre que hacía de la pobreza su vida, no solamente su predicamento, ¿no? Qué importante es en la vida, ¿no? Cuando el Señor pone a esas personas que nos van poco a poco hablando, que nos van formando, que nos van abriendo puertas. En este caso, Fray Pedro, desde luego, lo fue para la santa. Sí. Y por tanto la ayudó tantísimo, ¿no? A entender, por ejemplo, este concepto de pobreza en ella, que no dejaba de ser una mujer de una clase social, como si dijéramos, privilegiada, donde lo que se llevaba, lo que se veía, lo que había, era fundar con renta, y también ella consideraba que aquello le daba una cierta libertad a realmente hacerse pobre de verdad, como dice, pobrecitas, ¿no? Pero a la vez señoras por dentro. El último de los consejos evangélicos es la castidad, ¿no? Que Teresa la explica de una manera muy bonita en esta relación de amistad y de amor, ¿no? De amistad y amor con el Señor, de amistad y amor entre nosotros dentro de la comunidad, ¿no? De estas hermanas que van a formar parte y luego al final y luego de frailes, es decir, de todas las comunidades carmelitas, ¿no? Con madurez y con libertad de corazón para hacerse verdaderamente personas que han entregado su afectividad al Señor y que realmente son personas esposas, es decir, bien casadas con el Señor, pero que en ningún momento descuidan este concepto tan bonito del amor y la amistad entre nosotros, es decir, que nos debemos de cuidar, Sí. nos queremos querer, vamos a hacernos la vida
agradable, feliz entre nosotras, pero está claro que nuestra afectividad se la hemos entregado al Señor porque somos esposas de Dios, ¿no? Es un poco la lección que nos da, o un poco la línea de pensamiento que nos da la santa, ¿no? Esta, como vemos, pone los cimientos la carta de Fray Pedro, y con esto ya la santa ya no dudó más. Es decir, ya reflexionó, meditó todo esto en su interior y ya tenía las cosas profundamente claras. Pero, como vamos a ver, esto no significa para que las cosas vayan rodadas bien, sino que van rodadas con mucha complicación. Sí. Mientras estaba con todo esto, estos cimientos en su interior, pues le llegó la carta de Pedro Ibáñez, que sabemos el superior de los carmelitas, dando la razón a todo lo contrario. Es decir, le dijo que no debía de fundar en pobreza, y todas las ideas le dio la vuelta el planteamiento. Y bueno, Teresa se defendió. Nos lo cuenta en el capítulo 35 del libro La Vida. Dijo así como le cuenta lo que le contestó al padre Pedro Ibáñez. Sabemos que la santa nos lo cuenta todo, ¿no? Y también esto. Le dijo: yo le respondí que para no seguir mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teología ni con sus letras en este caso me hiciese merced. Es decir, que iba a seguir los consejos evangélicos con toda la perfección y que desde luego iba a seguir por el camino de la pobreza, ¿no? Y el padre Ibáñez, viendo el carácter y el fundamento y todo lo que le explicó de los consejos evangélicos y todo, pues empezó poco a poco a cambiar su opinión sobre la reforma de la santa y a considerar este concepto de la pobreza absoluta como parte necesaria, como parte vital de lo que le planteaba esta madre llamada Teresa de Jesús. Sí. A primeros de junio del año 1562 pues ocurrió lo que ha dicho antes, padre, ¿no? Que murió su hermana María de Cepeda en Castellanos de la Cañada. Lugar en el que Santa Teresa había pasado una temporada que marcará su vida. Una hermana querida, una hermana que había sido pues casi una madre para ella. Que era la hermana mayor. La hermana mayor. En razón de las mujeres. Pero acá hay una cosa en la muerte de su hermana que nuevamente a mí me sorprende, ¿no? Es que cuando ella se enteró que había muerto su hermana, no se impresionó, no se sobresaltó, porque ella ya lo sabía. Uh-huh. Vamos a ver en la vida de la santa cómo ella muchas veces prevé la muerte de determinadas personas. Le va a pasar con Fray Pedro también, y ahora le pasa con su hermana. Es decir, ella había visto en la oración, una premonición. Habíamos visto también de su sobrino cuando murió, le vio subir al cielo, en fin. Ella tenía estas visiones o estas premoniciones, ¿no?, tan importantes. Y se lo comunicó en Toledo Juan de Ovalle, después que se fue a Alba, y entonces en este momento el provincial, que como habíamos visto antes, el padre Ibáñez había cambiado su concepto de la santa, bueno, pues le dijo: bueno, madre, ya tiene levantada la licencia, si quiere, para dejar Toledo e irse a Ávila, ¿no? Y bueno, en ese momento corrían rumores de por qué él ahora ya volvía a la Encarnación, porque en ese momento estaban desarrollando unas elecciones en la Encarnación. Uh-huh. para la priora, y bueno, pues ella fue para allá. Todo el mundo decía que sí volvía porque eran las elecciones, en fin. Y ella interiormente, ¿qué es lo que decía? ¡Ay, qué horror! Por favor, como me toque, como me elijan priora, por favor, qué horror. Prefería cualquier trabajo que este, y escribió en este momento, según nos cuentan los estudiosos, ¿no?, a sus amigas diciéndole: por favor, no me votéis. Por favor, no. El caso es que así fue un poco, ¿no? Así nos lo cuentan. En este momento, según nos cuenta el padre Rivera, como sabemos, el biógrafo de la santa, entendió unas palabras del Señor. Y el Señor le decía: en ninguna manera, hija, dejes de ir. Y pues deseas cruz, buena se te apareja. No la deseches, que yo te ayudaré. Ve con ánimo y sea luego. Es decir, vete a Ávila, aunque tengas el miedo de que te puedan elegir uh-huh. priora. Y ale, y si deseas cruz, pues venga, para adelante, ¿no? Y decidió ir, y así se lo aconsejó también el padre Domenech, que habíamos dicho que era su confesor en
en Toledo El y padre también jesuita, se lo sí. comentó a doña Luisa. Entonces salió de Toledo a finales de junio y se fue allí a la Encarnación. Esa misma noche que llegó a la Encarnación, pues se enteró de una buena noticia, ¿no? Es que llegó la autorización del breve de Roma. ¿Mm? Tenía la fecha del día 7 de febrero de 1562. El correo tardaba en esa Tardaba un época. poquito, ¿no? Desde febrero hasta junio. ¿Eh? Estaba firmado por Rainuccio, el cardenal penitenciario, a quien el Papa Pío IV había dado la orden y entonces pues había dirigido el breve y bien, va dirigido a las amadas en Cristo, doña Aldonza de Guzmán y doña Guiomar de Ulloa. Sabemos que eran las que, doña Guiomar y su madre, las que habían pedido el breve para poder fundar, ¿no? ¿Para qué? Para fundar un monasterio de la Orden de Santa María del Monte Carmelo bajo la obediencia del obispo de Ávila. Firmaban las constituciones y las ordenaciones. En Ávila tuvo la sorpresa en estos días, la santa muy agradable, de encontrarse nuevamente con Fray Pedro de Alcántara, que estaba ya muy enfermo y estaba en la casa de Juan Velázquez de Ávila, que era un señor que vivía aquí en Ávila. Pero una de las cosas que acabo de decir, ¿no? Que estaba bajo la obediencia del obispo de Ávila, bueno, pues esto que en principio podía la santa haberlo leído como, bueno, pues ya estoy un poco más libre en el sentido de no tener una obediencia directa del superior de los carmelitas, no del padre Ángel Salazar. A ella le empezó a preocupar interiormente, empezó a darle vueltas, ¿no? Y ella lo que quería en el fondo es que el provincial cambiara un poco de opinión, ¿no? Sí. Que no estuviera tan enfrentado, ¿no? Que empezara a considerar todo lo que ella estaba haciendo como... Porque ella realmente lo que pensaba era una reforma de la Orden del Carmelo, no hacer algo fuera, no hacer algo distinto. Por tanto, ella quería que el padre Ángel Salazar entrara en razón, podríamos decir, la entendiera, ¿no? Y entonces le explicó varias veces todas las razones, ¿no? En esto, ¿cómo tenía que ir poco a poco ganándose a este padre Ángel Salazar? Bueno, pues fue la ayuda de los amigos de la santa la que hizo también mucho para este cambio, ¿no? en este padre. Le ayudaban mucho en esto, pues como hemos dicho, Fray Pedro de Alcántara, don Juan Velázquez, el padre Gaspar Daza, que como vamos a ver va a ser muy importante en toda la reforma, Gonzalo de Aranda y Francisco Salcedo, el caballero santo, ¿no? Y se dirige, el que también lo lleva, pues es el obispo don Álvaro de Mendoza, ¿no? Y poco a poco vamos viendo cómo estos amigos pues iban ayudándole a la santa en todo esto. En estos días, pues Fray Pedro estaba ya muy enfermo, y bueno, pues incluso estando tan enfermo, sabemos que murió al poco tiempo, hizo algo que a mí me impresiona mucho, ¿no? Para poder ayudar a la santa en este momento en el que sabes si las aguas se calmaban con todo esto de la obediencia al obispo, él se subió a un jumentillo, según dicen las crónicas, Sí. y se fue de Ávila, estamos hablando de junio, principios de julio, a la residencia veraniega del obispo que estaba en el Tiemblo. Y dijo, debió de decir, no quiero mandarle una carta, quiero hablar en persona. Se fue para allá, sabemos que, bueno, el camino pues es bastante tortuoso, los que lo conocemos, para ir en un juventillo, una persona mayor y muy Montaña, enferma. curva y una distancia de unos 45 kilómetros. Sí, entonces allí le intentó Fray Pedro exponer las razones de la fundación, que era una casa de Dios, le habló de la santidad de Santa Teresa y por tanto consiguió convencerle de que fuera a Ávila, que hablara con la santa, que platicara, que cambiaran impresiones, que no se opusiera en principio, o sea, que esta obediencia realmente fuera de verdad, que se acercaran y por tanto volvió a Ávila nuevamente, habló con Teresa y entonces hablaron el obispo y Teresa y dicen los criados del obispo que este obispo parecía otro después de haber hablado con ella. Es decir, cómo se había dado la vuelta a una especie de enemistad en donde a la santa le habían dicho, ahora la obediencia depende del señor obispo
Ujú. Y el obispo, pues en principio no veía todo esto bien o no lo consideraba. Claro. Ujú. Y no sé, a mí me impresiona este gesto tan generoso, tan valiente de Fray Pedro nuevamente con la santa, de decir, enfermo como estoy, mayor, me da igual, pero esto tengo que hablarlo en persona, tengo que hablarle de esta mujer en El pobre persona al morirá obispo. al poco tiempo de todo esto. Al muy poco tiempo Sí. morirá y realmente le hizo un grandísimo favor a la santa, porque le habló al obispo de la santa y de toda su reforma, ¿no? Entonces ya tuvieron al otorgarse la licencia, que ya llegó a mediados de agosto del año 1562, bueno, pues ya todos se pusieron a rematar y a acicalar la casa y el convento. Ya estamos terminando, ¿no? Es increíble Como porque los tiempos están bien justos. La fundación será 24 de agosto y hay que acabar de retocar muchas ya cosas. estaban allí don Juan de Ovalle, doña Juana, ya se cogió una pequeña habitacioncita para hacer una capilla con una pequeña celosía, ya había un pequeño zaguán por donde se entraba a la iglesia, ya era un sitio pequeñito, como decía la santa, ¿no? Pequeña y pobre como un portal de Belén. Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos en este apartado ya de la vida de Santa Teresa, ya en la víspera de poder fundar y realizar el sueño de esta primera casa que establecerá el convento San José, que será luego el trampolín de la reforma de la Sí, orden. vamos a ir viendo lo convulso que fue, el por qué se tuvo tantísimos problemas con la ciudad y con todas partes. Vamos a ir viendo quiénes fueron aquellas primeras mujeres que entraron como novicias en San José y vamos a ir viendo la actitud, lo que le pasó a la santa, es decir, un momento. Yo creo que el programa que viene, padre, no se lo debe perder nadie. No, nadie. Además tenemos que avisar que el próximo programa, que sería la fiesta de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre, no lo vamos a tener porque tenemos la campaña de Navidad en Radio María. Pero esto hará que saltemos para el siguiente, por lo cual hoy hemos dedicado de manera especial el programa San Juan de la Cruz y en este apartado de Vida y Obra de Santa Teresa, lo que supone pues este primer convento que ya va a establecer. Exactamente, y como hemos visto en este programa, la Santa ya ha definido todos los conceptos de los consejos evangélicos, ¿no? También hablando de San Juan, ¿no? Que él será también realmente, como si dijéramos, el paradigma de todo esto, ¿no? Del seguimiento de Jesús, en todo el tema de pobreza y de obediencia, castidad, realmente como padre fundador que fue también de frailes, cofundador con la Santa de toda esta reforma. Muy bien, María Ángeles, pues muchísimas gracias por este programa tan entretenido y que nos hace ver la realidad de lo que hoy es la Orden del Carmen en este inicio de lo que va a ser este primer convento de San José. Sobre todo porque cuando hablamos así de manera rápida sobre la reforma y la fundación, por ejemplo, de San José, no nos damos cuenta de toda la historia y todo lo que hay detrás, ¿no? Que hay realmente mucho y que analizando todo esto, como hemos ido haciendo todos estos programas, vamos entendiendo mucho más el planteamiento de nuestra santa y toda la belleza de la reforma. Muy bien, pues no se lo pierdan. Les esperamos aquí en La Espadaña, aquí en esta sección de Vida y Obra de Santa Teresa, María Ángeles. Un saludo para todos. Y para todos ustedes, pues casi ya tenemos que decir Feliz Navidad, porque nuestro programa de La Espadaña se traslada al 21 de diciembre, dado que, como hemos mencionado, el próximo viernes 14 de diciembre no tendremos La Espadaña por estar en plena campaña de Navidad en Radio María, y es una fecha muy especial desde el Monasterio de la Encarnación porque es la fiesta de San Juan de la Cruz, así que de alguna manera hemos querido dedicar este programa a este gran santo. Desde La Espadaña un saludo para todos y les esperamos próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.